Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 176, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 4, el idealismo anglo-norteamericano, 707, Royce. En América, el primer representante del neoidealismo es Guillermo Torrey Harris, 1835-1909, autor de una exposición crítica de la lógica de Hegel, 1890, de una introducción al estudio de la filosofía, 1890, y de un ensayo sobre Dante, el sentido espiritual de la Divina Comedia, 1889. El interés de Harris es preferentemente religioso. Admite tres estadios del conocimiento: el que considera el objeto, el que considera las relaciones entre los objetos y el que considera las condiciones infinitas y necesarias de la existencia de los objetos. Este tercer estadio es preparatorio para el conocimiento teológico y, por tanto, para la religión, porque descubre la actividad autónoma e infinita que sostiene todas las cosas. La mayor figura del trascendentalismo americano y la que más ha contribuido a la difusión del idealismo de tipo anglosajón es Josias Royce, 1855-1916. Los escritos principales de Royce son los siguientes: El aspecto religioso de la filosofía, 1885. El espíritu de la filosofía moderna, 1892. La concepción de Dios, 1895. Estudios sobre el bien y el mal, 1898. El mundo y el individuo, 2 volúmenes, 1900-1901. La posición actual del problema de la religión natural, 1901-1902. Apuntes de psicología, 1903. La concepción de la inmortalidad, 1904. Heriberto Spencer, 1904. La relación de los principios de la lógica con los fundamentos de la geometría, 1905. La filosofía de la fidelidad, 1908. W. James y otros ensayos de filosofía de la vida, 1911. Las fuentes de la intuición religiosa, 1912. Principios de lógica, 1913. El problema del cristianismo, 1913. Conferencias sobre el idealismo moderno, 1919. Ensayos fugitivos, 1920. Entre estos escritos, El mundo y el individuo y el problema del cristianismo son los que trazan las fases principales del pensamiento de Royce. El punto de partida de Royce es la distinción entre el significado externo y el significado interno de la idea. El significado externo de la idea es su referencia a una realidad externa y diversa. En cambio, el significado interno está constituido por el fin que la idea se propone, en cuanto no es solo imagen de una cosa, sino también conciencia del modo con que nos proponemos obrar sobre la cosa que representa. Royce trata de reducir el significado externo al significado interno de la idea. Se cree, corrientemente, que la idea es verdadera cuando corresponde al objeto real, pero el objeto real, que puede servir como medida de la verdad de la idea, es sólo aquel al cual la idea misma pretende referirse, esto es, el designado por el significado interno de ella. En verdad, no existe un criterio puramente externo. Las ideas son como instrumentos, existen para un fin, son verdaderas, como los instrumentos son buenos cuando son convenientes para este fin. Por esto, una idea no es un simple proceso intelectual, sino también un proceso volitivo, y es indispensable tener en cuenta el fin al que la idea se dirige para juzgar acerca de su validez. Esto implica que la idea tiende siempre a hallar en su objeto su mismo fin, incorporado de un modo más determinado que aquel en que ella lo tiene por sí misma. Así, al buscar su objeto, una idea no busca nada más que su propia determinación explícita y, por último, completa. El único objeto respecto al cual puede medirse la validez de la idea no es, pues, otro que la completa realización del fin implícito en la idea misma. En este sentido, Royce dice que la idea es una voluntad que busca su propia determinación.
Aún las ideas expresadas como hipótesis o definiciones universales o como juicios de tipo hipotético o matemático no hacen más que destruir ciertas posibilidades e implicar la determinación de su objetivo final mediante determinadas negaciones. El límite o la meta de este proceso de determinación creciente es un juicio en que la voluntad exprese su determinación final. Pero este juicio no puede ser más que el acto de una conciencia que encierre en sí y complete lo que el sujeto finito a cada momento se propone conocer. Todo el mundo de la verdad y del ser debe estar presente en una conciencia singular, que comprenda todos los entendimientos finitos en una única visión intuitiva eternamente presente. Esta conciencia no solo es temporal, sino que implica también una mirada que comprende la totalidad del tiempo y de lo que significa. De ahí el título de la obra principal de Royce. El mundo es una totalidad individual, en que todos los fragmentos de la experiencia finita encuentran su complemento y su perfección. Es Dios mismo. En el absoluto encuentran también lugar la ignorancia, el esfuerzo, la derrota, el error, la temporalidad, la limitación. Pero tienen, al mismo tiempo, su lugar en él la solución de los problemas, la consecución de los fines, la superación de los defectos, la corrección de los errores, la concentración del tiempo en la eternidad, la integración de lo que es fragmentario. Sobre todo, el individuo que procede moralmente encuentra en Dios el cumplimiento total de su voluntad buena. Puede ser concebido como una parte que es igual al todo, y precisamente por ser igual, unida al todo dentro del cual mora. Toda conciencia finita se ensancha así en el absoluto hasta identificarse con él. Pero esta identificación no entraña la anulación de la individualidad, sino su complemento, la realización de una individualidad enteramente determinada y perfecta. Royce afirma rotundamente la exigencia de la conservación de las individualidades en el absoluto, y para hacer inteligible esta conservación, así como para salvar las dificultades que Bradley opuso a toda determinación del absoluto, recurre a la teoría de los números. El extenso ensayo complementario que añadió al primer volumen de su obra principal es quizás la parte más interesante de la obra de Royce. Recurre a la teoría de los números, tal como había sido elaborada por Cantor y Dedekind. El número es un sistema autorrepresentativo, un sistema cuyas partes representan el todo, en el sentido de que tienen, a su vez, elementos que corresponden término por término con los elementos del todo. Royce aclara por su cuenta este concepto con el ejemplo de un mapa geométrico idealmente perfecto, que para ser tal debe contener también la ubicación y los contornos de su propia posición. De manera que acabará por tener mapas dentro de mapas hasta el infinito. Los sistemas autorrepresentativos son, en otras palabras, los sistemas que contienen infinitas partes semejantes al todo, y la conciencia absoluta sería un sistema autorrepresentativo de esta clase, en el sentido de que, comprendiendo en sí la totalidad de los espíritus individuales, implicaría precisamente una serie o cadena de imágenes propias, un sistema de partes dentro de partes hasta el infinito. Una concepción semejante del infinito no está ya sujeta a las dificultades que Bradley había apuntado. Aquella infinita subdivisión a que da lugar, según Bradley, toda relación apenas es considerada analíticamente, y que era para él la señal cierta de la naturaleza contradictoria e irracional de las relaciones. Esto es, de todo el modo de la experiencia humana. No es ya tal cuando se considera hasta el infinito un sistema autorrepresentativo, cuya naturaleza es definida precisamente por una cadena infinita de partes semejantes. La proposición fundamental de la lógica del ser, todo lo que es parte de un sistema que se representa a sí mismo, permite concebir, según Royce, la verdadera unión del uno y de los muchos. Hay una multiplicidad que no es absorbida y transmutada, sino que es conservada en el absoluto, y es la multiplicidad de los individuos que se unifican en el absoluto. Lo absoluto, el universo, es, en este sentido, un sistema autorrepresentativo que, como sujeto-objeto, implica una imagen o concepción completa o perfecta de sí.
Es uno por su estructura, por cuanto es un sistema individual, pero al mismo tiempo es infinito por cuanto es una cadena de objetivos alcanzados. Por esto, su forma es la de un yo, que se multiplica en las imágenes, a su vez infinitas, que el absoluto determina de sí mismo en los yos individuales. Esta doctrina del absoluto señala una primera fase del pensamiento de Royce. Su segunda fase, caracterizada por un intento distinto de determinar la naturaleza intrínseca del absoluto, aparece por vez primera en la filosofía de la fidelidad, 1908, y encuentra su mejor expresión en El problema del cristianismo, 1913. En la primera fase, Royce había hallado en la teoría de los números de Cantor y Dedekind el instrumento de tal determinación. En la segunda fase, halla este instrumento en la doctrina de un lógico americano, Peirce, que había puesto de relieve la significación y la importancia del proceso de la interpretación, considerado como tercer y superior proceso cognoscitivo junto a la percepción y al pensamiento. La consideración de este proceso es necesaria, según Royce, cuando se trata de objetos que no pueden ser asimilados a la percepción ni al concepto. Está claro, por ejemplo, que el espíritu de nuestro prójimo no es un dato sensible ni una noción universal, y que debe ser objeto de una tercera forma de conocimiento, que es precisamente la interpretación. La interpretación es una relación triádica en la cual alguien, es decir, el intérprete, interpreta algo para alguien. Supone un orden determinado de estos tres términos, porque si el orden cambia, cambia el hecho mismo de la interpretación. La relación interpretativa puede verificarse también en la interioridad de una sola persona, y también en este caso hay tres términos: el hombre del pasado, cuyos deseos y recuerdos son interpretados; el yo presente, que interpreta todo esto; y el yo futuro, a quien va dirigida esta interpretación. La interpretación tiene por objeto signos, así como la percepción tiene por objeto cosas y el concepto universales. La tesis de Royce es que el universo está constituido por signos reales y por su interpretación, y que el proceso de interpretación tiende a hacer del universo una comunidad espiritual. Una interpretación es real si es real la comunidad que expresa, y es verdadera solamente si la comunidad alcanza su fin a través de ella. Royce, en este punto, hace suyo, en cierta manera, el criterio pragmatista de la verdad. Toda filosofía es inevitablemente una doctrina que nos aconseja proceder como si el mundo tuviera ciertos caracteres. Pero, contrariamente a lo que afirma Weininger, Royce cree que el como si no es solamente una ficción o un sistema de ficciones, sino que puede justificar una única actitud frente al mundo, aquella que tiende a considerar prácticamente real un reino del espíritu, una comunidad universal y divina, y reconoce claramente la imposibilidad del individuo de salvarse por sí solo, desde el punto de vista práctico, y la imposibilidad, desde el punto de vista teórico, de que él encuentre por sí solo la verdad en el ámbito de su experiencia privada, sin tener en cuenta la relación que le une a la comunidad. Tal es, según Royce, la posición propia del cristianismo, y en particular del cristianismo paulino, que ve el reino de los cielos realizado en la iglesia, en la comunión de los fieles. El amor cristiano adquiere, en la predicación de San Pablo, la forma de fidelidad a la comunidad, y la fidelidad a la comunidad expresa la naturaleza misma de la vida moral. En efecto, en la filosofía de la fidelidad, Royce sitúa el fundamento de la moralidad en la fidelidad a una tarea, a una misión libremente elegida, tarea o misión que incluye siempre la solidaridad con los demás individuos, o mejor, con una comunidad de individuos. La fidelidad es también el criterio que permite medir el valor de las tareas humanas, ya que es evidentemente malo un objetivo que haga imposible o niegue la fidelidad a los demás. La fidelidad a la fidelidad es, pues, el criterio supremo de la vida moral. Los últimos escritos de Royce tratan de trazar la que él llamaba gran comunidad.
una comunidad que es real no porque se encuentre históricamente realizada, sino porque es el eterno fundamento del orden moral. Sin embargo, ha querido sugerir también un medio práctico para la realización de esta gran comunidad y ha visto este medio en un sistema de seguros. En efecto, el seguro es una asociación fundada en el principio triádico de la interpretación: el asegurado, el asegurador y el beneficiado. Y en él, los obstáculos para la asociación se transforman en una ayuda a la misma asociación. La esperanza de la gran comunidad, 1916. Royce ha sugerido también el seguro contra la guerra, Guerra y Seguro, 1914. Pero esta curiosa mezcolanza de negocios y de moralismo cristiano no debe impedir que reconozcamos en él a uno de los espíritus más abiertos y geniales del idealismo contemporáneo. Después de todo, si lo finito es imagen o reproducción de lo infinito, también los negocios en general y los seguros en particular pueden servir como instrumentos de manifestación o realización del infinito. Y el sistema de seguros al que Royce aconsejaba recurrir representa ciertamente un progreso frente al Estado prusiano, al cual su maestro Hegel pretendía confiar la plena y total realización de la idea infinita en el mundo.